Un segundito, ya empezamos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Profe, muy ¿Cómo bien. están? Hola, Lore. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Qué lío hoy, la verdad. Me estaba volviendo loca, qué desprolijidad, no me gusta así, pero yo quería definirlo antes y Juan no quería terminar de dar la virtualidad. Ahí estamos. Esperen, estoy a dos computadoras. Esperen, perdón. Porque hoy. Ahora sí, a ver, ahí está. Porque la idea es que con esta pasa la diapo y con la que tengo anexada voy a tratar de hacer ejercicios en la hoja, porque no tengo manera de acceder a una pizarra acá y que se entienda. Creo que ya tengo a todos admitidos. A ver. Uno más. Bueno. ¿Cómo están, Recording in chicos? progress. ¿Bien? Ahí estamos. Sí. Qué silencio, en clase no me hacen esto, están todos calladitos. ¿Se escucha? Se escucha bajito, Ah, bueno. Anda medio mal. se escucha igual, sí. A mí personalmente no me gusta dar fisicoquímica por Zoom, no me parece una materia linda para dar por Zoom, pero bueno, las noticias que nos acontecían, a ver, esperen que necesito uno más, no nos dejaba mucha opción y ahora Juan recién me escribe diciendo se levantó el paro. Pero bueno, no podíamos estar especulando así. La verdad que para mí también era lo más prolijo ya definirnos independientemente de cómo se resolviera el conflicto hoy. Eh, Algo que sí les voy a ir comentando es que el tema, lo que me pedía Juan es que él va a intentar lunes a lunes siempre conseguirnos, o sea, la prioridad va a ser tener un aula en la universidad. Así que en el caso de que no haya ningún tipo de aviso, el plan B sería ir a Calasanz. Pero si no, fíjense, antes de salir para la universidad, que él me prometió que lo más temprano posible me iba a estar avisando para ver si conseguía o no aula en la universidad. Para empezar más temprano, para empezar a las 6 como correspondería la materia. ¿Se escuchó? Sí, profe, buenísimo. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya quedamos así. Por default, si yo no aviso nada, va a ser Calasanz 18:30. Si yo mando mensaje, eso es otra cosa. Ahí ya puse en el campus el link del grupo de WhatsApp. Yo los fines de semana, lamentablemente, salvo como ayer, que sea una cosa muy eventual, si no, no lo voy a mirar al grupo. Pero no, manejémonos por ahí por estas eventualidades de cosas de aviso y demás. Siempre va a ser por ahí porque el campus por ahí no está tan accesible para todos. En cambio, el WhatsApp siempre suele ser mucho más resolutivo. ¿Sí? Sí, profe. Me siento muy sola así, chicos. Bueno, a ver. Vamos a arrancar un poco. Sé que han tenido dudas. Mi idea, igualmente, con el tema de los ejercicios, que me estaban varios, un par vi que habían querido resolver el tema de los ejercicios de, ¿cómo es que se llama? De la parte de la unidad 1 de trabajo y calor. Yo ya me consideraba tranquila de que saliera la parte del repaso general. Esperen un segundo, que yo no me acuerdo bien cómo era. Hace tanto que no doy por Zoom que un poco perdí la mano. Ahí. A ver, Nieve Torres, acá una más. Ahí estamos. Los de trabajo, si bien los empezamos a hacer la vez pasada, era más que nada como para que vayan viendo, pero mi idea no era que ya supieran resolver los ejercicios de la guía 1. Eso ya son un poquitito, les falta un poco de
de material y de teórica que vamos a ir completándolo entre esta clase y la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, con respecto a la guía de repaso, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguien quisiera comentar algo? La idea con eso era trabajar con la ecuación. ¿Con qué ecuación principalmente íbamos a estar trabajando? La de gases De ideales. gases ideales. Exacto, que nos dice que ¿cuál es la clásica ecuación de los gases ideales? P por B Que igual era a RT. Exacto, P por B igual a NRT, presión por volumen, es igual al número de moles por la temperatura por la constante de los gases ideales. Ahí era un tema de ya empezar a familiarizarnos con las unidades que vamos a estar trabajando. En particular, para lo que va a ser energía, nosotros vamos a aspirar siempre a usar las unidades del sistema internacional, o sea que los vamos a expresar con ¿qué unidades? Presión Kelvin, atmósfera. la atmósfera, atmósfera. Las unidades de energía, ¿en qué unidades van a ser? joules. En joules. Y joules, si ustedes los desglosan en unidades de presión y volumen, es pascal por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, quizás las presiones, o sea, tenemos dos caminos. O trabajar siempre con, como decían ahí, presión en atmósferas, volumen en litros y demás, y la constante de gases ideales en 0,082, o trabajar directamente todo con pascal, metro cúbicos y demás. Si hacemos como en la primera opción, después hay que hacer la conversión entre pascal, metro cúbico a atmósfera, litro. ¿Sí? Pero es una cuentita, una regla de 3 simple. Esperen que admito a alguien más. Muy sencilla. Pero digamos que el objetivo de nuestra primera guía, de la guía de repaso, es eso, es volver a tener el acercamiento con la calculadora, con las unidades, con una ecuación de estado, que habíamos dicho que la ecuación de estado me vinculaba las relaciones de presión, volumen y temperatura solo para gases. Lo que le iba a decir también, que ese número que tenemos, ¿no? Que es el de R, también difiere entre una fórmula o la otra que vayamos a usar. Porque para R 0,082, ¿no? Atmósfera por litro, mol por Exacto. Kelvin, es distinto a si nos vamos a manejar en las unidades con Joule, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y por eso otra cosa muy importante siempre es trabajar poniendo unidades. En cada cosa que hagamos, pongamos unidades para no mezclar, ¿sí? Y fíjense que el final de una cuenta siempre me tiene que dar en las unidades que yo busco. Si busco una presión, tiene que dar en atmósferas o en pascales o en bares o en lo que fuera. Si trabajo finalmente para obtener un volumen, me tiene que dar litros o metros cúbicos o lo que fuera, ¿sí? Eso es lo que siempre tiene que guiarse, eso es una ayuda más para ver si están despejando bien, si están usando, si no están mezclando sistemas de unidades, ¿sí? La ecuación de estado me vincula esto que estábamos diciendo, presión, volumen y temperaturas, pero no solamente para los gases, sino para cualquier, sigo admitiendo, esperen un segundito, sino para cualquier sustancia en cualquiera de sus estados de agregación, ya sea como sólido, líquido o gas, pero a nosotros en principio vamos a manejar básicamente, si bien vamos a usar también para líquidos y sólidos, hay algunos ejercicios, nuestro fuerte en la primera parte de termodinámica es manejarnos con gases, y con gases bajo una premisa específica, que sería utilizar gases considerando gases de qué tipo. Gases Ideal. ideales, exactamente, gases ideales, lo cual simplifica muchísimo un montón de cuestiones, ¿sí? Entre ellas la ecuación de estado, porque si no, la manera de relacionar, No, ¿cómo? perdón, profe, termine usted. La manera de relacionar esas variables se haría un poquito más compleja como la vimos ya en la primera, ¿sí? Profe, Claro, le hago pero una los gases consulta. Sí, ideales, para llamarlos ideales, son porque no interaccionan entre sí, exactamente. ¿sí? No intercambian justamente energía. Las partículas no presentan interacciones intermoleculares, se pueden considerar partículas puntuales, ¿sí?
que no, la presencia de una no está con respecto a la otra. Los gases reales en ciertas condiciones de presión y temperatura pueden tener un comportamiento de gas ideal. ¿Quién me querías? Nancy, ¿vos querías hacer una Justamente eso pregunta? iba a preguntar. ¿Cómo nos damos cuenta que era, o sea, cuál era la diferencia entre un gas ideal y los otros gases? En los gases reales no se va a cumplir esta premisa que decía antes Silvina, sino que van a sentir cierta atracción o repulsión por la presencia de otras partículas. No va a pasar esto de que la energía no se va a ver, su energía interna no se va a ver afectada por la presencia de otras partículas alrededor. En los gases ideales sí. Nosotros en particular, en esta materia, en esta primera parte, en realidad creo en toda la materia, básicamente, salvo que yo les haga esta salvedad de que en gases reales pasa tal cosa, pero a nivel ejercicio siempre nos vamos a mover con gases ideales, ¿sí? Por eso podemos usar esa ecuación de estado que hablábamos al principio. Bien, gracias, profe. Sí, ¿Sí? ¿Qué más habíamos hablado? Habíamos definido después los sistemas. Un sistema que ¿se acuerdan que Teníamos era? sistemas cerrados, Sí, abiertos, sí, aislados, ¿sí? exacto. Claro, el sistema es la porción del universo que nos interesa estudiar. En función cómo esa porción del universo interactúa o no con su entorno, que es todo lo que no me interesa estudiar, se iba a clasificar en sistemas cerrados, abiertos o aislados. Los sistemas cerrados, ¿se acuerdan? Que decía No intercambia materia, pero sí energía. exactamente. El abierto intercambiaba materia y energía, y el Sí, aislado no exacto. intercambiaba ninguna de las dos. Exactamente, y dimos algunos ejemplos, ¿sí? En general nosotros vamos a referirnos a sistemas cerrados y después en la segunda parte de, de todo lo que es la introducción a la termodinámica, vamos a referirnos a sistemas cerrados, pero que pueden llegar a variar su composición por ejemplo, algún cambio de fase, ¿sí? De sólido a líquido o de líquido a gas. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué Y la más seguimos temperatura hablando? A ver, constante. ¿cómo? No, con respecto a las temperaturas en un sistema cerrado, ¿no? De temperatura constante, que no era lo mismo, por ejemplo, en el aislado, que es a volumen constante. ¿Qué cosa? Claro, uno en un sistema cerrado, por ejemplo, qué sé yo, una placa de titanio, ¿sí? El mismo no Sí, tiene justamente, es algo complejo, homogéneo, no hay una interferencias ahí de energía del tipo de campo magnético, entonces siempre y cuando el mismo esté a una temperatura constante. En lo que estamos definiendo ahora todavía no estamos hablando de otro tipo de transferencia de energía, como por ejemplo un campo magnético, lo que fuera. En lo que es, en particular bueno, para sólidos y demás, no necesariamente tiene que ocurrir alguna, o sea, para que haya una transferencia, por ejemplo, de energía, en general va a estar asociada a una diferencia de temperatura. Si trabajas a temperatura constante, quiere decir que no va a haber una variación de A eso energía me interna. refería, Eso me está profe. ok, Ah, ok, ok. claro, a eso. Sí, salvo que trabajes a presiones. Ya lo vamos a hablar ahora cuando veamos de qué variables depende la energía interna. Para fases condensadas, que eran los líquidos y los gas y los sólidos, la presión sí puede llegar a jugar un papel, pero cuando hablamos de presiones bastante más altas de las que nos vamos a referir nosotros. Pero no nos adelantemos y vamos paso a paso. Después otra cuestión, estuvimos definiendo cómo se podía modificar la situación de equilibrio de un sistema. Un sistema se encuentra en un cierto estado, que está definido por sus variables termodinámicas, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen. Habríamos hablado de diagramas de Sí. presión-volumen, ¿sí? Para definir un estado de un gas, por ejemplo, pero se puede hacer un diagrama para cualquier estado de agregación. Lo que pasa es que yo en general voy a caer en gases. Ese estado podía sufrir un proceso que era un cambio de estado de un estado 1 hacia otro estado en donde esas funciones termodinámicas van a tener otro valor, y eso va a ser a través de interactuar con el entorno, ya sea por transferencia de
energía que venía de la mano de calor o de trabajo, ¿sí? Cuando había Sí. pequeñas transferencias entre el sistema y el entorno de ya sea cualquiera de esas dos, de esos dos modos de energía. Entonces, habíamos definido qué era el trabajo, habíamos llegado a dos expresiones de trabajo para un gas que se expandía, ya sea reversible o irreversiblemente, ¿sí? ¿Se acuerdan Ujú. de eso? Sí. En la parte que era reversible o cuasiestática, estaba la salvedad que cuando es un proceso cuasiestático, el gas en todo momento iba pasando de un estado de equilibrio hacia otro y por lo tanto en cada punto de mi transición de un estado 1 a un estado 2, yo podía ir describiendo perfectamente cuál era esa presión, volumen y temperatura que tenía en cada punto el gas. Por lo tanto, en cualquiera de ese pasaje del estado 1 al estado 2, valía la ecuación de gases ideales, ¿sí? Claro. En todo momento, además, la presión del gas a la presión externa contra la cual hacía esa fuerza, ¿sí? Ujú. Distinto al caso Profesora, de una expansión irreversible, ¿sí? a ver, había 3 ejercicios, ¿no? El punto Sí. 3, 4 y 5, como para que más o menos los chicos también, que 3, 4 justamente y 5 de la guía 1 estamos hablando ya. de la unidad número 1, sí. Sí. Un Sí, segundo. la que dice, por ejemplo, calcular el trabajo realizado por 2 metros cúbicos de oxígeno que se expanden reversiblemente en un cilindro cerrado hasta alcanzar un volumen de 5 metros cúbicos a temperatura constante de 40 grados centígrados, Celsius. Presión inicial, una atmósfera, supongan comportamiento ideal. Eh, en esto que usted recién terminó de decir, ¿está en relación a esto de si estamos en un proceso isotérmico o un proceso... Claro, uno tiene que ver qué tipo de proceso va a sufrir el Claro, gas. En este claro, caso les dice que el gas se expande de manera reversible. Entonces, sí. como es un gas que se expande de manera reversible, ahí tenía otra deducción que se acuerdan que fue, a ver si, lo que pasa es que no me quería detener tanto en esta parte de los ejercicios Ah, no, porque como profe, les siga, falta no, la por parte de la favor. teoría, Sí, sí. por ahí podemos, igual esto ya lo habíamos empezado a ver, así que bueno, déjenmelo buscar un segundo. Clase 1, no estoy ¿De qué compartiendo ejercicio pantalla, a ver. estamos hablando? ¿Unidad 1? ¿Qué ejercicio? ¿De 4? El Yo 3, 4 entiendo y que era el 5. 2. El 3, 4 y 5, donde está justamente los 3, 4 y procesos 5. isotérmicos, isocoro, Ah, listo, listo. varo. Gracias. Claro, el 3, por ejemplo. Habla de la temperatura constante, el otro es de volumen constante, y el otro, ahí me Exacto. complicó A ver si cuando les puedo combina compartir. Sí, presión y volumen constante. Ahí ya me trabé. perdón, en el 3 estamos hablando que te trabaste en qué punto. No, 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 en el está el 3, 4 y 5. Pero ¿qué Sí, pasa? El 3 es isotérmico, si bien digo, es isotérmico. El sí, 4 es isocoro. Y el isocórico. 5, Sí, ¿cómo se dice? isocórico. Ah, isocórico, Sí. isocórico. Y el 5, ahí ya, Es un poco claro, más complejo, sí, pero se plantea en dos etapas y nada más. Pero es como combinar lo que vimos en el primero y en el segundo punto. claro. En uno era isotérmico, en el otro isocórico, y acá fíjate que en el 5 va de un estado 1 a un estado 2, o sea, lo que te dice es, dicha compresión, que es pasar de un estado inicial de mayor volumen a un estado final de menor volumen, se hace en dos etapas. Primero calentamiento a volumen constante y después un enfriamiento a presión constante. O sea, Profe, se puede hacer como... disculpe un Sí, segundo. Hay una sí, compañera que quiere entrar. que quiere entrar. Oh, Melanie Popol. sí, un segundo. A ver. Ah, sí, hay dos. Gracias.
Ahí está. Son sencillos de hacer, pero planteémoslo Claro. cuando ya empecemos a hacer algo Sí, de sí. ejercicios mejor. Si no, arranquemos más bien ahora con la teórica, así vamos más Sí, ordenados. ¿Les profe, mejor parece? porque yo no Les entiendo voy a nada, si no. así me parece como un poco más desordenado. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a ver. Ya hicimos un pequeño resumen de las principales cosas que vimos en la pantalla. Sí, profe, se ve. Perfecto. Estamos. ¿Alguien más? Avísenme si hay alguien más para admitir. Hablamos entonces que esta energía interna de un sistema se va a ver afectada, ya sea por un intercambio con el entorno en forma de trabajo y calor. Definimos cómo se calculaba ese calor, ¿sí? Y habíamos visto que estas dos, tanto el calor como el trabajo, no eran funciones de estado, y dimos ejemplos de presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía, que todavía no la vimos, que la vamos a ver ahora, entropía, es otra función de estado, energía de Gibbs, que es otra función de estado. Todas esas las vamos a ver en esta y las siguientes clases, ¿sí? Pero bueno, ahora empecemos entonces. Cuando hablamos Sí. de energía de Gibbs, es lo mismo que hablar de energía libre. Exacto, sí. Antes se llamaba así, ahora se le conoce más como energía de Gibbs, pero clásicamente siempre fue la energía libre de Gibbs. Entonces, vamos a hablar, ¿se acuerdan que también habíamos mencionado algo así como que teníamos tres grandes leyes de la termodinámica que surgían a partir de la observación de que se hicieron de la naturaleza y demás? Habíamos visto la ley cero, que estaba referida a la temperatura, ¿sí? Y yo les había dicho, en realidad las leyes que más tienen como una importancia en la termodinámica son la primera y la segunda ley, ¿sí? En donde la primera ley nos habla un poco de esto de la conservación de la energía, ¿sí? Todo o sea, pensando en lo que nos rodea y en ejemplos como los que vemos acá, vemos una nena que en un principio cuando está arriba en el tobogán tiene una cierta energía potencial, a medida que va descendiendo, a ver, esperen que admito de nuevo, va descendiendo, transforma esa energía potencial en energía cinética, ¿sí? O la energía del sol puede transformarse a través de paneles en energía eléctrica, perdón, que a su vez se puede convertir en energía infrarroja, que a su vez puede transferirse en forma de calor, por ejemplo. Y estos son ejemplos, o la energía de acá de la lamparita, que también si uno está alrededor o toca esa lamparita puede ver que también hay un cierto calentamiento, una conversión de esa cierta parte de esa energía eléctrica en calórica. O sea, lo que vemos en estos ejemplos es que la energía siempre se va transformando. Y lo que clásicamente habrán escuchado alguna vez, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Básicamente el primer principio nos habla de esto, ¿sí? Entonces, justamente si uno lo piensa desde el punto de vista del universo y de que el universo es un sistema aislado, en este sistema aislado hay una conservación de la energía. Por lo tanto, en este sistema aislado, todo lo que es esa variación de la energía, ya sea por una transferencia de trabajo o de calor, esa variación siempre va a ser cero, porque esa energía no se va a ir aumentando, sino que siempre se va a interconvertir. Entonces, eso en cuanto a un sistema aislado, pero ahora pensémoslo en cualquier sistema cerrado, en algo más chiquito. Entonces, en un sistema cerrado, lo que va a ocurrir es que toda ganancia o pérdida de energía que tenga ese sistema cerrado va a ser a costa de, entonces, de ganar o perder, ya sea calor o trabajo, por parte de ese sistema, o sea, de transferir energía por intercambio de calor o de trabajo. Su expresión matemática, ¿se ve el cursor? Su expresión matemática es que, ¿se ve el cursor, chicos?
Sí, profe. La variación de energía interna entonces va a ser o va a estar dada por la sumatoria del calor intercambiado en un proceso que sufre un sistema que pasa de un estado 1 a un estado 2, más el trabajo intercambiado, ¿sí? O en la forma diferencial, porque siempre nos vamos a referir a situaciones infinitesimales, en su forma diferencial se pone como está abajo, en donde el intercambio de trabajo corresponde a cualquier tipo de trabajo que uno pueda pensar, no solamente de presión, volumen, como habíamos hablado en un principio, sino cualquier transferencia o intercambio de trabajo, ya sea eléctrico, magnético, de superficie, etc. Entonces, no me pasa, ¿qué pasa? Ahí está. Si vemos estos ejemplos que tenemos a continuación, si consideramos que acá tenemos un sistema compuesto por un gas en un cilindro con un émbolo, en donde colocamos una pesa, por lo tanto hay un trabajo de expansión-compresión, acá en este caso, como se está comprimiendo, es un trabajo que gana el sistema, ¿sí? Que pasa de un volumen más grande a un volumen más chico, y a su vez esta ganancia o este proceso también involucra una transferencia de calor desde el sistema hacia el medio ambiente o el entorno. Entonces, la variación de la energía interna de este sistema va a estar dada por esa transferencia que tuvo de calor con el entorno y esa transferencia de trabajo, ¿sí? Acá en este caso, un poco lo que decía Silvina, creo, tenemos una reacción que ocurre a un volumen constante, porque acá tenemos fases condensadas, consideramos un volumen igual a constante, entonces si nos concentramos en el trabajo de expansión-compresión, ¿se acuerdan que ese trabajo de expansión-compresión siempre venía asociado a que haya una variación de volumen, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí, Si sí. no hay esa variación de volumen, este trabajo de expansión-compresión no está. Entonces, directamente la variación de la energía interna va a estar dada por esa transferencia de calor, ¿sí? Y en el tercero de los constantes, en el cual no hay un trabajo de expansión-compresión, porque el volumen es constante, tampoco hay un intercambio, porque esto así rayadito implica un sistema, sí, un sistema adiabático, digamos. Entonces, no hay ni calor ni trabajo de expansión-compresión, pero acá vemos como que, uy, ya me estoy quedando sin tiempo. Una cuestión, chicos. Yo ahora les voy a copiar el link porque si no tenemos que esperar como 10 minutos para poder volver a conectarnos, por lo que me dijeron. Entonces ahora les voy a copiar otro link, a ver si lo puedo hacer antes de seguir. Un segundito, ¿eh? A ver. ¿Cómo voy? Acá, el WhatsApp web. Perdón esto, tengo todo abierto. Notas. Un segundito. Y acá tengo que ir al otro grupo. Espérenme un segundito que dejé el celular allá. A ver. Tengo generado otro link para no perder tanto tiempo, aunque esto también me hace perder tiempo. A ver, acá. Para iniciarla 18:40, ¿sí? Acá yo ya lo copio, copiar a portapapeles, y lo mando al link perdón, al grupo de WhatsApp. Esto lo tengo ahí, físico-química. Cuando se corte esta, nos manejamos con esta que mandé ahora, ¿sí? Bueno, profe, está bien. No va a quedar en el campus, ¿no? No. Y Bueno, escuchen, ¿alguno podría sumarla? A ver, ¿cómo hacemos con él? Hay una chica que me acaba de escribir, Juan, que está en la universidad, que se vino de Seiza. Ay, ay, ay. ¿Alguien tiene el celular de Emil Franco? No, si no, esperen, la sumo en un ratito, a ver. Voy a la Acá. biblioteca. ¿Cómo? Profe, pero se está escribiendo estoy ahí acá, en el profe. chat. Ya estoy, ¿Está? ya me metieron al grupo, ya está, Ahí gracias. está, qué bueno, Mirce. Ay, No, me da. profe, este cuatri que vengo,
Mira, me hicieron entrar miedo tus compañeros. Yo quería ir a la presencialidad y Juan me hinchaba para que vaya, pero dije, no, necesito que nos quedemos todos allá Ay, parados. sí, yo pregunté Entonces, bueno, temprano se y hizo no toda esta... sabía. Pero bueno, la próxima directamente ya está, me quedo por ver. Ahí estamos. Pues, bueno, no sé qué... acá. Acá estamos, llegamos, ¿no? Seguimos y ahí ya les... ¿Están todos en el grupo de WhatsApp o alguien más quedó? Ya, ¿no? Si estamos todos. Em, bueno, igual lo copio, sino acá en el chat, los que ya se unieron acá, que yo ya lo puse en el, ¿cómo es que se llama? Ah, no, todos los que estamos acá reunidos es porque lo vieron en el campus también. Así que bueno, el que no se unió acá es porque hoy no quería asistir a la clase. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, acá en el último de los casos, la variación de energía interna va a estar dada por esta transferencia de intercambio de trabajo eléctrico, ¿sí? Y como para repasar, la energía interna va a ser una función de estado que no depende de si el proceso de pasar de 1 a 2 fue realizado de manera cuasi estática o no cuasi estática, sino que va a depender de de dónde partí y hacia dónde llegué, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros desglosamos la expresión de trabajo de expansión-compresión, podemos llegar a esta segunda ecuación que tenemos acá, en donde lo que hicimos fue reemplazar al trabajo por lo que es la expresión de menos presión externa, diferencial volumen. Y justamente para un proceso isocórico, como este Una diferencial volumen, consulta. sí, ¿Los diferenciales es lo mismo si le ponemos un delta? en realidad el diferencial siempre se va a referir a variaciones infinitesimales de un punto hacia el otro. Cuando ya uno habla de un delta, habla de una transformación completa de un pasaje de un punto 1 a un punto 2, en donde ese delta de 1 a 2 está formado por muy pequeñas cantidades, muy pequeños diferenciales. Cuando yo sumo todos esos diferenciales, obtengo ese delta. Por eso nuestra sumatoria es esta integral, que ya habíamos hablado la clase pasada. Yo se los digo así de una manera muy, tratando de ser muy didáctica, por esto de que a ustedes todavía les faltan un poco de herramientas, pero lamentablemente para hablar de termodinámica tengo que introducirles algunos conceptos que por ahora me los van a tener que tomar como por definición, digamos. Cuando hablamos de diferenciales, podemos pensar que es una especie de delta, pero de cantidades muy, muy pequeñitas. Y cuando yo quiero calcular del pasaje de un estado 1 a un estado 2, tengo que integrar esa diferencial, sumarla, que quiere decir sumar todas esas pequeñas cantidades para obtener ese delta total. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, para un proceso isocórico dijimos, no hay esta variación de volumen, por lo tanto este trabajo va a ser 0, y entonces ahí la variación de la energía interna va a ser directamente el calor intercambiado, que es lo que vimos en el ejemplo de la otra diapo, ¿sí? Y ese calor intercambiado, en particular, se le va a decir Q sub B, que es un calor intercambiado a volumen constante, ¿sí? En este caso, entonces, el calor se va a comportar como una función de estado, porque fíjense que se va a comportar como una función de estado como la variación de la energía interna. El otro extremo, el otro caso es cuando este término no existe, no hay transferencia de calor y nosotros teníamos un nombre para ese tipo de procesos que eran procesos adiabáticos, ¿se acuerdan? En donde no había transferencia de calor. Entonces, si este término no está, la variación de energía interna directamente va a estar dada por el trabajo. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? Dos particularidades de la energía interna. Entonces, ahora vamos a introducir esta nueva función de estado, que en realidad lo que hace es, a nivel matemático, simplificar ciertas cuestiones. A veces es más conveniente, en vez de hablar de energía interna, hablar de esta nueva función de estado, que como ven acá, es una combinación de estados de U, de P y de B, que todas son funciones de estado, por lo tanto también H
va a ser función de estado y se va a llamar entalpía, ¿sí? Es una definición matemática que le pusieron este nombre para simplificar cálculos, porque por ahí para trabajar en energía a veces se complicaba, y antes en el 1800 y pico era más sencillo inventarse funciones antes que, que trabajar con diferenciales muy complejas. Entonces, ¿en qué momento se simplificaba usar H en vez de usar U? Cuando trabajamos en procesos a presión constante, que es lo que uno generalmente hace cuando trabaja en el laboratorio, por ejemplo, ¿sí? En esos casos, en general, trabajamos a presión constante igual a la presión externa. Y en esos, en vez de hablar de U, se suele hablar de entalpías. El delta H, seguro que lo han escuchado en otras materias, ¿o no? El delta H. El delta H de una reacción. ¿Les suena? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, acá lo que vamos a demostrar es que cuando la presión es constante, ¿cómo es? Cuando la presión es constante, el delta H es igual a la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, si P es constante, nuevamente acá escribo la energía interna en función del calor y del trabajo, ¿sí? Ahora, lo que hacemos es como lo que despejamos al calor por este lado y se obtiene que la transferencia de calor va a estar dada por la variación de energía interna más este término P por diferencial B. Ahora, lo que hablábamos recién, quiero obtener la variación del calor intercambiado en todo el proceso de ir de un estado 1 a un estado 2. No ese pedacito solo, sino de todo el proceso. Y para eso entonces integro en los dos lados de la igualdad. Ya me queda menos de un minuto. Acuérdense que nos volvemos a conectar con el otro link, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Y después lo que vamos a hacer es volver a usar el primer link para volver a la clase. Y así vamos a ir como alternando. ¿Sí? Sí. Profe, esa es digamos, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Ese sería uno de los pasos que a usted más le interesa, por ejemplo, que uno desarrolle en un ejercicio, es decir, con respecto a tomar en cuenta esto de la integral. La No, integral entre dos puntos, como... no, pero son cosas matemáticas que yo les quiero dar como para que no tengan todo salido de la galera, como para que vean que en realidad hay un desarrollo. Pero a mí lo Sí. que me interesa, lo que estaba diciendo es que a mí lo que me importa es que ustedes reconozcan cuando yo les describo una transformación de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gas, les digo, pasa esta transformación, calculen la energía interna, calculen el trabajo, ustedes entiendan qué está pasando, qué tipo de proceso es, si es isotérmico, si es isocórico, si es isobárico, qué pasa y cuáles serían las posibilidades que hay para esa energía interna, porque el hecho de este desarrollo matemático lo que vamos a hacer es llegar a ciertas simplificaciones de cuentas, entonces a la fórmula final, digamos. Entonces, obviamente que para mí lo importante va a ser que ustedes entiendan y me expliquen, como habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Por ejemplo, si es un trabajo, si estamos hablando de un gas y si estamos hablando de una expansión, ese delta B iba a ser positivo o negativo si estamos hablando de una expansión. Negativo. Si es una expansión, B2 es mayor o menor a B1. Mayor. Mayor. Delta B va a ser mayor porque el volumen 2 pasó de un estado inicial a un estado final, se expandió, va a ser mayor. Pero como el signo, como la fórmula de trabajo es menos presión diferencial volumen, que si uno después lo puede pensar a grosso modo como un delta, como decía una compañera, ese menos de adelante hace que ese trabajo finalmente tenga un signo negativo. Entonces, saber siempre que si hablo de un proceso de expansión, siempre el trabajo que yo encuentre tiene que ser negativo. Esas cuestiones son las que a mí me interesan, o que cuando yo les diga proceso isotérmico, ahora vamos a ver que para un gas ideal, la variación de energía interna va a ser 0, que es algo muy poderoso y que les ayuda a resolver un montón de ejercicios, ¿sí? Pero no esto del desarrollo, si bien está bueno que empiecen a ver
tengan estas primeras nociones de para qué se aplica o cómo se aplica la matemática que ustedes están viendo, o que van a ver también la parte de integrales, la van a ver más adelante, pero derivadas ya empezaron a ver. Bueno, en este tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que quería llegar justamente es, si yo hago la integral, la propiedad integral, cuando tengo una sumatoria en el medio, tengo que hacer como una especie de distributiva entre este y este término, que por eso tengo dos integrales, en donde todo que es constante sale afuera, ¿sí? En este caso, si expresión constante sale afuera, entonces es lo mismo que el sumar todas esos diferenciales de ir del estado 1 al estado 2. Entonces es finalmente obtener este delta U, ¿sí? Acá esto es un delta U, que delta U es U2 menos U1. Y acá va a ser la presión por el delta B, que delta B es B2 menos B1. Entonces, si yo ahora lo despliego un poquito más, hago la distributiva acá de la presión, como ven acá abajo, esto que tengo acá no es más que la entalpía para el punto 2, y esto que tengo acá es la entalpía del punto 1. Entonces acá demostré muy sencillamente que cuando trabajo a una presión constante, el calor que se intercambia es directamente la variación de la entalpía del proceso, ¿sí? En este tipo de situaciones se simplifica, antes de trabajar con energía interna, trabajar con esta nueva función de estado. Entonces, ¿sí? ¿Tiene No unidad? escucho muy bajito. ¿Eh? ¿A mí? No, a una chica que empezó a hablar y que no... Tenía el micrófono abierto, me parece. Ah, ok. Sí, entonces, Yo tengo una pregunta. ¿La energía interna tiene... ¿qué unidad tiene? energía, Joule. exacto, por ejemplo. Sí, Mm. sí. Porque, ¿qué te dio duda? No, pregunté por qué unidad tenía. Ah, ok. Solo... Bueno, entonces, a presión constante, ¿sí? Dijimos que el calor intercambiado va a ser directamente esta variación de entalpía, que en su forma diferencial se expresa así, y a volumen constante, el calor intercambiado es directamente la energía interna, y su forma diferencial se expresa de esta manera. Y además, ya habíamos hablado la clase pasada de este calor intercambiado a volumen constante y a presión constante, que si uno lo desglosaba, podía hablarlo en términos de capacidad calorífica, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado un poquito de capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. Bueno, para calcular una transferencia de calor, esta era la expresión que vimos para la clase pasada. En particular, si es a volumen constante, también se le pone acá el Q sub B y el C sub B, Q sub P y C sub P. Y esto, si combino lo que encontré acá más lo que encontré acá, entonces me va a decir que si estoy a volumen constante, la variación de energía interna la puedo calcular directamente así, con esto. Es igual a C sub B, o la capacidad calorífica a volumen constante, por la variación de la temperatura del proceso, ¿sí? Que escrito en su forma diferencial es esto que está al lado. Ven mi cursor, ¿no? Yo cuando digo esto y esto, se entiende que estoy señalando. Sí, 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 se ve. Bueno, y cuando trabajo a presión constante, la variación de entalpía del proceso se puede calcular como C sub P delta T, ¿sí? O en su forma diferencial esto de acá. Y esto una nota de color, que esto es válido siempre y cuando sepamos que CP y CB se pueden considerar constantes con la temperatura en el rango de temperaturas en el que yo estaría trabajando. Cosa que en rigor no es así. CP y CB ambos tienen una dependencia con la temperatura. Pero, así como nosotros vamos a trabajar siempre en idealidad, acá también vamos a considerar la situación ideal de que esto es constante con la temperatura para simplificar un montón de cosas. Porque mi idea acá no es que ustedes sean unos expertos en este tipo de ecuaciones en situaciones más complejas, sino que estén dando los primeros pasos en todo lo que es termodinámica y fisicoquímica, ¿sí? Seguimos. Entonces ahora lo que quiero hacer es, no veo los títulos de lo que, no sé por qué. Arriba de todo, ¿qué está diciendo? A ver. Ay, perdón. ¿De qué variables depende, no? Sí. Ah, ok.
Si no, me voy a dejar la clase impresa acá a mano, porque si no me pierdo el título y me olvido cuál es la importancia de lo que quiero destacar en esa diapo. En esta diapo de acá lo que vamos a ver es de qué variables... María Salazar está solicitando grabar. Ah, sí, permitir. Bueno, Recording in progress. aceptar. Lo que vamos a hacer es decir de qué variables depende la energía interna, ¿para qué? Justamente para después, cuando hagamos ejercicios de cálculos de energía interna, saber si esa transformación va a afectar o no a la energía interna de mi sistema, ¿sí? Entonces, uno a priori sabe que la energía interna por la primera ley es igual al trabajo más el calor intercambiado en ese proceso de ir de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Y sabe que el trabajo depende en principio, del volumen y la presión, y el calor depende de la temperatura, por lo que vimos en las fórmulas, ¿sí? Obviamente sabemos que volumen y presión van a estar relacionadas, lo mismo que temperatura. Bueno, entonces, para un sistema cerrado de un componente, podríamos pensar que la energía, entonces, depende de la variable temperatura y de la variable volumen, o que podría depender de la variable temperatura y presión, y que van a estar vinculadas por ecuaciones de estado, tanto temperatura, presión y volumen, ¿sí? Hasta ahí vamos. Acá entonces tengo una función que va a depender de dos variables, ¿sí? Mínimamente dos variables, no tres, porque como están vinculadas, la tercera se vincula por la ecuación de estado. Entonces, como es función de dos variables, para saber cómo varía la energía interna y ver si hay algún cambio en mi sistema cuando voy de un estado 1 a un estado 2, lo que yo tengo es que analizar cómo depende esta energía interna con respecto a cada una de esas variables. Por ejemplo, vamos a tomar el primer caso, porque sería lo mismo, sería análogo tomar que depende de temperatura y volumen o que depende de temperatura y presión. Cuando yo quiero hallar cómo varía esa función que está asociada a la variación de dos variables, para no volverse loco, los matemáticos lo que hacen es dejar constante una de las dos variables y variar infinitesimalmente la otra y ver cuál es la pendiente o cómo cambia esa función cuando dejo una de las variables constantes. Y después hago lo propio, lo mismo con la otra variable. Dejo, en este caso, la temperatura constante, varío infinitesimalmente el volumen y veo cuál es la pendiente o cómo cambia esa energía interna, ¿sí? O sea que la variación total de ese pequeño cambio infinitesimal va a ser la sumatoria de esas dos situaciones, ¿sí? Ahora, eso es lo que estamos diciendo acá, donde el primer término explica las variaciones de la energía interna debido a los cambios de temperatura a volumen constante, multiplicada por esa pequeña variación de temperatura. Y el segundo hace lo mismo con respecto a los cambios de volumen a temperatura constante. Ahora, vimos que a volumen constante esta energía interna se escribía así. Eso es lo que acabamos de ver hace un ratito, ¿sí? Si mi volumen es constante, la variación de energía interna es directamente CB delta T, diferencial T. Entonces, si yo despejo y veo cómo es la derivada de U con respecto a la temperatura a volumen constante, que era lo que quería hallar acá, yo quiero saber cuánto vale, cuál es el valor de esta relación. Esa directamente es CB. Si yo despejo acá, vemos que es CB. O sea que ya hallé cuál es la dependencia de esa primer parte de mi ecuación, ¿sí? Esto vale entonces siempre que hablemos de calentamientos o enfriamientos a volumen constante, de cualquiera, de gases, de líquidos o de sólidos. Y ahora quiero ver cuánto vale el segundo término. Si yo ahora varío el volumen a temperatura constante, ¿cuál es este coeficiente? Y para hacer eso no era tan sencillo, sino que había que hacer un experimento, que es el llamado experimento de Joule. Lo que hizo Joule tenía este dispositivo que vemos acá, y en donde tenía un gas conectado a una ampolla vacía, ¿sí? Un gas ideal o cuasi ideal, en donde acá de este lado teníamos justamente vacío. Todo este dispositivo estaba en un recipiente adiabático a una misma temperatura, y esto era como para homogeneizar esa temperatura. Con este termómetro registraba cualquier variación
de la temperatura al pasar de este estado 1 a este estado 2. Lo que hizo fue abrir esta llavecita y el gas instantáneamente y de manera no cuasi estática, porque lo hace abruptamente, pasa hacia la otra ampolla, ¿sí? Entonces, lo que hizo Jules es, por un lado, ver que la temperatura final que alcanzó el sistema era la misma que al inicio, o sea, no hubo variación de temperatura. Eso lo midió y vio que no había una variación de temperatura. Y por otro lado, lo que podíamos deducir era que, esto era lo que estábamos diciendo, se abre la llave y el gas se expande adiabática e irreversiblemente. No se detecta una variación de temperatura en el sistema. Como el gas se expandió contra el vacío, entonces, si no hizo fuerza contra nada, ¿trabajó o no trabajó? No trabajó. Entonces el trabajo intercambiado es 0. Como el sistema es adiabático, entonces no hay transferencia de calor. Entonces la variación de energía interna total tiene que darme 0. Esto no hay y esto no hay. Entonces la variación de energía interna, por el primer principio, debería ser 0. ¿Sí? Por otro lado, yo lo que quiero hallar es esta ecuación de acá, que habíamos dicho que era diferenciando por cada variable y manteniendo constante la otra. Bueno, esta variación de temperatura dijimos que era 0 porque no registró ningún cambio en la temperatura, o sea que este término de acá también era 0. O sea que directamente le dio que la variación de energía interna de este proceso era la derivada de U con respecto a B a temperatura constante diferencial de B. Ahora, este diferencial de B era distinto de 0 porque el volumen del gas cambió. Pasó de un volumen de estar en una ampolla y duplicó su volumen. O sea que esto es distinto a 0. Pero todo esto me tenía que dar 0 como resultado. Entonces, para que esto sea 0, quería decir que esta razón, este cociente, tiene que ser 0. Y esto que matemáticamente por ahí era medio complejo de entender, ¿qué me quiere decir? Que cuando yo varío el volumen en un sistema gaseoso manteniendo la temperatura constante, no hay variación de energía interna. O sea, ¿cómo varía la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante? Es 0, ¿sí? Y bueno, trabajando de la otra manera, si era presión y temperatura, con la energía interna en función de estas dos variables, se podía demostrar esto de acá análogamente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Un poco lo que estábamos hablando al principio de la clase, ¿sí? Para cualquier sustancia pura, la variación de energía con el volumen está relacionada con el cambio de la energía potencial de interacción promedio entre las partículas cuando se las acerca o se las aleja. Yo estoy variando el volumen y veo cómo varía la energía interna de ese sistema. En un gas ideal, ¿se acuerdan que esto lo dijimos al principio? La interacción es nula, es lo que decía Silvina. Por lo tanto, en la medida que la variación de volumen no sea grande, como para que el sistema deje de comportarse como un gas ideal, esta variación va a ser 0. Y en fases condensadas, si se desprecia la variación de volumen que experimenta, porque para que pueda haber una variación de volumen, uno tiene que trabajar a presiones muy altas, tanto en sólidos como en líquidos, también esa variación se puede considerar 0. Por lo tanto, cada vez que uno quiera calcular la energía interna de cualquier proceso de cualquier proceso, lo va a calcular utilizando esta fórmula, que delta U va a ser igual a CB delta T, independientemente si el proceso es a volumen constante o no. ¿Se entiende eso? Porque el otro factor que me podía llegar a estar afectando a la variación de la energía interna, este de acá, no pesa, no vale, es 0. Entonces siempre se va a describir para cualquier proceso con la primer parte de la ecuación. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora en los ejercicios se va a entender un poco más. O sea, esto es súper poderoso y yo siempre se los remarcaba a los chicos cuando hacíamos los ejercicios. Si yo les hablo de un proceso isotérmico y les pregunto, ¿cuál es la variación de energía interna? ¿Qué me van a contestar? 0. Exacto. Porque esto de acá, perfecto, ahí no sé qué me contestó. Yo. Este delta T, ¿cuánto va a ser?
Ay, no veo la flecha. Si es isotérmico, acá. ¿El delta T cuánto va a ser si es isotérmico? Constante. Exacto, va a ser 0 el delta T. O sea que delta U va a ser 0. No va a haber variación de energía interna en un proceso isotérmico. ¿Sí? Y siempre se va a describir con la misma ecuación. Esto es una nota de color. Es para que vean que en rigor se tiene que usar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la expansión, del coeficiente de expansión térmico y el coeficiente de compresibilidad la clase pasada? En rigor, para calcular las variaciones de energía interna, cuando no estamos hablando de gases ideales, aplica para todo. En gases ideales, en realidad, esto se anula, pero aplica para todo esto. Se tiene que usar una fórmula de este estilo. Y como habíamos hablado, en fases condensadas este delta B es muy pequeño, entonces todo este término se anula, sin cometer demasiado error. ¿Sí? En resumen, la variación de energía interna en gases ideales solo depende de la temperatura. Si la temperatura es constante, la variación de energía interna es 0, ¿sí? En procesos que no impliquen reacciones químicas o cambio de fase, que eso recién lo vamos a ver más adelante, bastante más en la segunda parte de la materia. Y siempre vamos a usar esta expresión que delta U es igual a CB delta T, independientemente de que el proceso sea a volumen constante o no. Esto es lo más importante de lo que de todo lo que venimos hablando desde el principio de esta diapo de acá. Esto es como lo importante con lo que quiero que se queden, en resumen. ¿Sí? Pero lo que hicimos fue explicar de dónde sale estos dos hallazgos. Análogamente, para nuestra nueva función de estado que definimos, se puede pensar algo muy similar. ¿Sí? Va a ser una función de estado que también va a depender de dos variables, temperatura y presión o temperatura y volumen. Como acá conviene más trabajar con temperatura y presión y se hace un análisis similar, se va a llegar a que delta H cuando trabajamos a presión constante va a ser Cp delta T, ¿sí? Y además, como ya habíamos hallado que la variación de energía interna en función de la presión a temperatura constante, perdón, es 0, también se puede demostrar que en gases ideales esa dependencia de la energía de la entalpía con la presión también es 0, porque U y H están vinculados, ¿sí? Entonces, matemáticamente es muy fácil demostrar esto. Entonces, bueno, nota de color acá, la forma más correcta de encontrar las variaciones de entalpía de cualquier proceso, en realidad va a involucrar el factor de el coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Pero bueno, no importa. Acá nuevamente lo que me interesa que sepan es que en gases ideales nuevamente tenemos que la entalpía solo va a depender de la temperatura, ¿sí? Si la temperatura es constante, entonces delta H va a ser 0. Nuevamente en procesos que no impliquen reacciones químicas o cambios de fases. Y además siempre se va a calcular con esta fórmula. Delta H es igual a Cp delta T, independientemente que el proceso sea a presión constante o no. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver si podemos ver algún ejercicio para consolidar. Y acá se viene la parte más compleja, porque ahora yo tengo que de alguna forma lograr que ustedes vean los ejercicios mientras los voy haciendo, así que voy a ver si apunto con el celu, no sé, algo medio chino. ¿Tienen la guía a mano? Sí, profe. A ver. Si quieren podemos ver el ejercicio 5 que había dicho Silvina, que estaba un poco más largo y que involucra dos procesos simultáneos, ¿sí? Como para ver, a ver cuánto tiempo estoy bien con el tiempo, ¿no? Porque no quiero que se me corte por la mitad. Voy a correr un poco esta y voy a habilitar la cámara del celular. Un segundo, ¿eh? Bueno, no sé. Acá. Me voy a silenciar. Acá.
Bueno, un segundito. Aceptar, a ver si puedo filmar acá. ¿Se ve algo? No, no me veo yo acá. ¿Se ve acá? Ahí no sé. Ahí, de vuelta a la cámara. Profe, y se agarra un, si Sí. abre un archivo Paint y Lo que comparte pasa es que yo eso. intenté escribir con el Paint, pero sabes que no tengo control lo puedo hacer demasiado lento. Sí, ya recurrí como a varias cosas y no hubo forma. Ahora vemos, si es un chino, lo que podemos hacer es hoy sacarnos de encima la parte teórica y la clase que viene meterle más a ejercicios. Eso podríamos hacerlo como, si vemos que es muy difícil, si no me pueden ver la letra o lo que sea. Voy a aprender Profe, una ¿sí? cosita, porque yo tengo como tu pantallita anclada para que se amplíe, pero cuando estás compartiendo pantalla, se ve solo la pantalla y no se ve lo que vos pones. No sé si me explico. Como que se te ve muy chiquito a vos si compartís pantalla y la cámara. Eh, o sea, como que aparezco yo y la cama y la presentación. Claro, yo te puse anclada, ¿para qué? Para que me aparezca grande Sí, tu cosito, pero cuando sí. compartís pantalla, me parece solamente grande cuando la pantalla que compartís. Deje, Ah, aparece deje de compartir así podemos anclar su está. Claro, video. Ahí ya dejé de compartir. Ah, no, todavía no. Ahora sí. ahora sí, A ver ahí. ahora vemos tus hojas, sí. Ahí está. Ahora sí entendí. A ver, anclar. Ahí. Bueno, entonces dice, tengo un mol de aire en un cilindro cerrado a partir de una condición inicial de 1 bar y 25 grados hasta alcanzar un estado final de 5 bar y 25 grados. Dicha compresión se realiza reversiblemente de la siguiente manera. Primero, caliento a volumen constante seguido de un enfriamiento a presión constante. Y tengo que calcular absolutamente todo para cada etapa y para el proceso en total. Entonces, a ver, ¿se ve? No, ahí. Sí, se ve, se ve. Quise poner la linterna, pero no me lo deja poner, como para que se alumbre un poquito más. Me hago sombra a mí Igual se misma. ve con esa fibra. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a recurrir a nuestro famoso diagrama de presión-volumen, ¿sí? En donde en un principio tengo 1 bar y 25 grados y después tengo 1 bar, y acá no sé el volumen todavía, y después tengo 5 bares y 25 grados, o sea, estoy en la misma temperatura. O sea que si acá tengo mi isoterma, por Profe, ejemplo, perdón, yo voy no a estar veo. ¿Usted está en mayor. escribiendo en algún lado? Porque a mí en la pantalla no veo nada. ¿Todos Sí, ven? ¿Soy yo sola? Sí, sí, se Sí, ve, se la ve. profe tiene dos usuarios. En uno está compartiendo el sí, PDF y en el otro exacto, está compartiendo la guía. exacto. Cori, Tiene que se fíjate que marca aparece el mi que está nombre en los hablando. dos. ¿Me encontraste? No, yo estoy desde el celular y no lo puedo ver, pero no importa, sigo con el oído, no importa. Ay, no, pero no vas a entender. Pero no lo puedo Pero ver. mové la pantalla hasta encontrarme. No sé cómo explicarle. Dice 3 puntitos, tenés que ir moviendo para Ahí sí, la sí, sí, izquierda. sí, genial, gracias. Ah, ahí Está está. genial. Bueno, no me salió tan agraciado el dibujo, pero bueno, no importa. Tengo acá como temperatura, acá, temperatura, 25 grados. Ay, ya se me va a terminar la reconstitución. Bueno, y trabajo ahora a 5 bares. La segunda, este es el estado 2, este es el estado 1. ¿Sí? Profe, seguimos tomando Entonces, bares como atmósferas, ¿no? Como había dicho la primera clase. sí, bar igual atmósfera, exacto, sí. Entonces acá lo que me dicen es que tengo que calcular la variación de energía interna, perdón, ahí está,
la variación de energía interna, entalpía, calor y trabajo de este proceso de ir de 1 a 2 a temperatura constante. Pero para simplificar, como son funciones de estado, las dos primeras que me están pidiendo, o sea, porque en realidad ya me pide el problema y me lo dice que el proceso lo hace a través de dos transformaciones, en donde la primera se puede pensar que es a volumen constante y la otra a presión constante, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esta temperatura 2 no la conozco. Ay, perdón, lo voy moviendo. No la conozco en principio, ¿sí? A esto llamémosle 1', si quieren. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, empecemos con, con la variación de energía interna, no sé. La variación de energía interna va a estar dada por la sumatoria, como es una función de estado, se puede pensar, o sea, no va a depender de mi estado, no va a depender de que si yo elijo este proceso o este proceso yendo como me lo describe el problema, entonces lo que puedo pensar es que es la sumatoria de ir de 1 a 1' y de 1' a 2, ¿sí? Delta U va a ser delta U de ir de 1 a 1' más delta U de ir de 1' a 2. ¿Sí? Y habíamos dicho cómo calcular delta U para cualquier proceso. ¿Cómo era la expresión de delta U? Para cualquier proceso en un gas ideal. Lo vimos hace 2 Se ve segundos. por delta T. Exacto. N por CB delta T. Esto es igual al CB sin el molar. ¿Sí? Eso es lo que vimos antes. Entonces, este delta T, por ejemplo, si yo ahora quiero calcular la energía interna de ir... Ahora, una cuestión antes que nada. Para ir de 1 a 2, la temperatura dijimos cómo es. Constante. El delta U total. El delta U total. La energía 1, la temperatura 1 y 2 es igual, es la misma, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, delta U total, ¿cuánto me debería dar? 0. 0, exactamente. 0 joules. Ahora lo que quiero ver, que es lo que me piden, es la energía interna de ir de 1 a 1' y de 1' a 2, ¿sí? Entonces, para ir de 1 a 1', ¿qué me está haciendo falta? Se ve, lo que vamos a ver más adelante es que para gases ideales siempre tiene un valor y es fijo, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar la parte teórica, pero en general, no sé si me lo están dando como dato ahí en el ejercicio, a ver. 5 medios, puede ser. 5 medios, ¿no? En gases ideales es 5 medios de R. ¿Sí? Bueno, ahora el delta T en este caso, de ir de 1 a 1', entonces sería este delta T de acá, ya empiezo a hacer todo mezclado, este delta T es decir, ¿cuál sería mi temperatura final? T1', ¿no? Y la temperatura inicial es T1. T1 la tengo. ¿T1' la tengo? Sí, 2,98 si lo pasamos a Kevin. T1 es 2,98. La de prima no sí, lo sí, tenemos. T1' no lo tengo, que sería de ir a volumen constante hasta esta otra isoterma, que es la primera transformación que me están diciendo que hace. T1' no lo tengo, pero tengo. Este volumen me lo están dando, a ver, déjenme leer el ejercicio. Ajá, me lo están dando. No, me dicen un mol. Pero bueno, sí, es muy fácil, porque en el primer punto me dan presión, temperatura, número de moles. ¿Puedo calcular volumen acá del punto 1? sí, ¿Hay alguna está. forma que yo sabiendo presión, temperatura y número de moles calcule volumen? Con la Y con la ecuación de de los gases ideales. integrales. Exactamente. Entonces, esto me lo dejo a mano.
Entonces me queda que volumen es igual a, ¿se ve? Ahí está. nRT sobre P, ¿sí? Y me están dando moles, me están dando, ya es una constante conocida, la temperatura me la dan y la presión me lo dan. Así que para ese primer punto, para el punto 1, necesito que se pongan ahí a calcularme qué volumen les da. Y mientras yo voy a ir ya generando la siguiente reunión porque creo que esto se me corta enseguidita. Con el mismo link de la que les pasé primero. Con esa entramos, ¿sí? Vayan pensando eso mientras yo me dedico. Fíjense qué volumen les da. Un segundito, ¿sí? ¿Estamos todos? Profe, ¿usted sería tan amable de mostrar esa imagen donde se realizó ese ejercicio? Y si no, bueno, el lunes. Está muy difícil, ¿no? Hacerlo Por ahí así. Claro. en WhatsApp, por ahí una imagen, una fotito. Ah, claro, una foto. Ah, o sea que comparta. Ok, a ver un segundo. Es un chino esto, chicos. Y sí, y sí. Ay, ay, ay. Por eso odio la virtualidad. Un segundito que les mando. Lo que pasa es que igual les voy a tener que... Ay, si no hago una videollamada desde el WhatsApp, ¿no? Profe, ¿no es ¿Es mejor más el fácil Meet? así para ustedes? ¿Cómo? ¿No es mejor el Meet? Pienso que tal vez si usted lo escribe en una hojita, el desarrollo de este ejercicio Sí. es suficiente, profe. Cuando pueda, después nos los manda. Claro. Yo lo tengo, lo que pasa es que me gustaba que lo pensemos juntos. Ah, sí, no, seguimos desarrollándolo juntos, pero yo decía, me fui perdiendo. Pero no importa, no pasa nada, porque yo después ya Bueno, no, hago todo hagamos lo que sola. dijimos al principio, chicos. Vamos a ir por lo más sano. Vamos a darle un poco más a la teórica y la clase que viene hacemos los ejercicios para no hacer tanto mareo, tan difícil esto. En el pizarrón en clase es mucho más sencillo para todos, ¿o no? Sí, Hagámoslo aparte así mejor. uno puede ser más participativo, aunque meta la pata. Exacto. Metemos la No, pata odio mejor. la virtualidad. Bueno, volvamos entonces a esto. Esperen que voy a compartir nuevamente pantalla y voy a cerrar acá entonces el Zoom para no hacerme lío con con el celular. Acá abandonar, salir de la reunión, listo. Y acá compartir pantalla. Bueno. ¿A dónde habíamos llegado? Acá. ¿Están viendo bien la pantalla ahí? Sí, profesor. Sí, se ve. Bueno. Entonces, la idea que yo quería hacer con ese ejercicio es justamente demostrarles que cuando la temperatura se mantenía constante, tanto la entalpía como la energía interna no iba a variar, ¿sí? Que iba a darle cero, el delta. Esperen que sigo admitiendo gente. Que les iba a dar cero y que podíamos usar para cualquier proceso estas dos formulitas que habíamos hecho, a las que habíamos llegado. Pero bueno, no importa. Esas cosas a mí me gustan porque se fijan más cuando uno hace ejercicios. Sigamos. Resumen de ambas propiedades. En sólidos y líquidos los cambios de temperatura afectan significativamente las propiedades termodinámicas de la entalpía y la energía interna. Pero los efectos de presión son pequeños a menos que estén implicados muy grandes cambios de presión, ¿sí? En gases a no muy alta presión, los cambios de temperatura afectan significativamente las propiedades termodinámicas de U y H, y los cambios de presión tienen un efecto ligero, y en gases ideales ya vimos que no. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es demostrarles la relación que hay entre Cp y Cv, que es esta capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante en gases ideales. ¿Por qué? Porque esto también nos va a servir para que cuando uno hace un ejercicio en el cual quiere calcular una transferencia de calor o de energía interna, sepamos
cuál es la relación, y si tengo CP puedo saber fácilmente CB y viceversa. Entonces, sabemos, esa relación se llama relación de Mayer, que hay entre los dos. Y sabemos, bueno, que la entalpía está vinculada con la energía interna por este término del producto entre presión y volumen, ¿sí? Donde la variación de la presión por el volumen es la presión por el volumen del estado final menos la presión por el volumen en el estado inicial. Si consideramos gases ideales, que van a ser nuestros casos, P por B es igual a nRT, en donde T corresponde a la temperatura final o a la temperatura inicial, ¿sí? Reemplazo acá presión por volumen por nRT. Entonces, delta P finalmente, si acá saco factor común, lo que se repite, que es R y N, salen afuera, me queda multiplicado por T final menos T inicial, ¿sí? Que eso no es más que delta T. O sea que delta presión por volumen es igual a R por N por delta de temperaturas, ¿sí? Entonces, si vuelvo acá a la expresión en donde yo ya sé que la entalpía se puede calcular siempre como N por CB por delta T, y la energía interna se puede calcular siempre como N por CB por delta T. ¿Por qué lo pongo en función de estas dos expresiones? Porque quiero encontrar cómo se relacionan CP y CB en gases ideales. Y acá, en vez de poner delta PB, pongo lo que hallé recién, Rn por delta T. Y ahora, ¿qué pasa? Miren que se repite N delta T y N delta T. Por lo tanto, lo simplifico y me queda que el Cp molar es igual al Cb molar más R. O sea que yo conociendo el valor de Cb, que es el que suele estar tabulado en gases ideales, directamente le sumo la constante de los gases y puedo obtener el valor de Cp para conocer cuál es la variación de entalpía en cualquier proceso, ¿sí? Porque siempre entalpía se calcula como N por Cb por delta T. Si el gas es monoatómico, ese Cb suele valer 3 medios de R. Y si es y entonces el Cp se le suma un R más, es igual a 5 medios de R. Profe, Si el gas cuando es me dice diatómico, CP, ¿a qué se refiere? ¿Capacidad de presión? capacidad, es la capacidad calorífica a presión constante, Ah, que se usa siempre para el cálculo de la entalpía, que es la variación de la entalpía de ir de un proceso de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? sí. Como lo que quisimos hacer recién, de calcular una variación. Por eso me gustaba el hecho de consolidarlo con un ejercicio, porque la idea era usar esto, usar CP, usar CB, usar N por CB por delta T en distintos procesos. En dos consecutivos, era uno isocórico y otro isobárico. Pero bueno, esto se les va a ir quedando más, que eso sí, son cosas que ustedes tienen que ir manejando ya para el parcial. Si calculo energía interna, ¿qué fórmula uso? N por CB por delta T. Si calculo entalpía, ¿qué fórmula uso? N por CP por delta T. ¿Sí? Fíjense, están muy relacionados delta H y delta U, ¿sí? Porque básicamente los dos representan intercambios de energía, ¿sí? Y en función de qué gas estemos hablando en particular, si es un gas monoatómico, diatómico o triatómico, ese valor de Cb y Cp es diferente, que es, por ejemplo, la tablita que tenemos acá, que también está, no sé si ya vieron en el campus, yo le colgué, creo que se llama tablas termodinámicas, algo así, les puse. Son varias tablas de cosas que me parecen interesantes y que les van a servir para resolver ejercicios, por ejemplo, no sé, las Y entalpías para de ir formación que ya extrapolando vamos a... algunos datos. Sí, además para hacer cálculos de entalpías de reacción, que ya los vamos a ver más adelante. Esto, por ahora estamos hablando entalpías asociadas a un gas en particular que cambia de estado. Pero después vamos a aplicarlo en reacciones químicas, ¿sí? Y para una reacción química, bueno, es un poquito más, hay una vueltita de rosca para calcular entalpías, energías internas, energías libres de Gibbs, que para eso se usan las tablas termodinámicas, por ejemplo, que les colgué en el campus, que está bueno que lo tengan por lo menos impreso para los ejercicios, que las chusmeen. También hay
no sé, les puse cosas de unidades, conversiones, las fórmulas de las cuadráticas, varias cositas como para que van a utilizar a lo largo de la materia. Entonces, algo que les quería comentar es que se puede ver que en el caso de gases ideales, Cp siempre es mayor que Cv. Vieron que Cp era igual a Cv más R. Y como R es un valor positivo, Cp siempre es mayor que Cv. Y si recuerdan, recién dijimos que Cp es el calor que se intercambia a presión constante y Cv es a volumen constante. Entonces, si esa presión constante implica que puede llegar a haber una variación en el volumen. En cambio, si es a volumen constante, obviamente esa variación no va a existir. Entonces, ¿por qué creen que el calor que uno necesita? Porque el Cp físicamente representa el calor que se intercambia para elevar al sistema a la temperatura 1 grado centígrado. ¿Por qué yo necesito más calor para calentar el sistema cuando lo hago a presión constante que cuando lo hago a volumen constante, de la misma sustancia? Porque cuando lo hago a volumen constante, ese calor que yo entrego no se desperdicia en realizar un trabajo, porque el volumen de mi sistema va a ser constante, ¿sí? Entonces va a ser más fácil alcanzar esa variación de energía, de temperatura. En cambio, si no es a volumen constante, puede ocurrir una variación de volumen de mi sistema y parte de esa energía que yo estoy entregando se va a consumir en realizar ese trabajo, ¿sí? Por eso Cp siempre va a ser mayor a Cv en gases. ¿Se entendió? No, profe, no entendí nada. ¿No? Recuerdan que trabajo está asociada a un cambio de volumen. Sí, eso Siempre sí. es el cambio de volumen que hace en contra de una presión externa, que a veces esa presión externa, si el proceso es reversible, se iguala a la presión del gas, etc. Bueno, lo mismo para trabajo. La tiene que usar en hacer un trabajo, le tengo que entregar más energía para que eso se refleje en un cambio de temperatura. Por eso el Cp tiene que ser mayor, porque parte de esa energía se va como trabajo. En cambio, si mi proceso ocurre a volumen constante, todo lo que yo le entrego se traduce en un cambio calórico, en un cambio de temperatura. O sea, es más rápido que yo haga esa variación de temperatura de 1 grado, que es lo que simboliza el Cv o el Cp. En ambos casos representa la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura a 1 grado centígrado. Nada más que si es a volumen constante, esa variación se logra de una forma más sencilla que si es a presión constante, por un tema de que en un caso se utiliza también parte para hacer trabajo. Listo, profe, ahí ya más o menos me quedó la idea. Sí. Un poquito más. Piensen esto. Si yo no tengo variación de volumen, en las fases condensadas, ¿había variación de volumen o consideramos variación de volúmenes en las condiciones de trabajo en las que nos íbamos a mover normalmente? No, No, decíamos que esa variación de volumen era prácticamente cero porque los considerábamos incompresibles. ¿Sí? Entonces, si no hay variación de volumen CPV, ¿qué les parece? ¿Cómo van a ser entre ellos para un sólido y un líquido? iguales. Exacto, porque no se va a necesitar parte de esa energía que yo estoy entrando para desperdiciarla en trabajo del sistema. ¿Se Sí. entiende? Si el sistema está compuesto por fases condensadas, este término ya no me aporta y delta H es aproximadamente igual a delta U, que es lo mismo que Cp va a ser aproximadamente igual a Cv. ¿Sí? Por eso van a haber ejercicios en fases condensadas que quizás no hablen de Cp y Cv, sino que hablen de capacidad calorífica y punto. Porque es lo mismo hablar de uno o de otro. Creo que hay un ejercicio de un calentamiento de un sólido, me parece, de cobre, en la unidad 2, me parece, en donde hablamos de capacidad calorífica y no decimos si es a presión o volumen constante porque son iguales. ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno, este es el último, creo que es el último tema que vamos a ver hoy. A ver, sí. Y lo vamos a dejar acá, como para que no sea tanta información y ya con este último link
ya resolverlo. Entonces, hasta ahora hablamos de procesos o transformaciones que podían ser a volumen constante, a temperatura constante, a presión constante, o cualquier pasaje de un estado 1 a un estado 2 en donde podíamos combinar y decir que llegábamos a través de la combinación de esas variables de procesos, a presión, a volumen, a temperatura constante, ¿sí? Pero también hay procesos que ocurren, por ejemplo, adiabáticamente, en donde no hay una transferencia de calor con el medio ambiente, con el entorno, ¿sí? Y en ese tipo de procesos adiabáticos, la manera en que se vinculan la presión, volumen y temperatura punto a punto no va a ser a través de P por B sobre T, que es igual a P por B sobre T del estado inicial y el estado final, sino que la manera que se van a relacionar es a través de lo que se llama ecuación de Poisson, que la tenemos por acá. Uy, un segundito que tengo que traer para conectar esto, a ver. Para conectar la batería, la tengo acá. Un segundito. Ahí estamos. Bueno. Bueno, regla número 1, cuando uno trabaja con un proceso adiabático, la energía interna va a estar dada, si si recordamos el primer principio o la primera ley de la termodinámica, este calor intercambiado va a ser 0, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Estamos todos. Entonces, si solo consideramos el trabajo de expansión-compresión, ese trabajo de expansión-compresión va a ser directamente la variación de la energía interna, o sea, el sistema va a realizar un trabajo a costa de su gasto de energía interna o su ganancia de energía interna, en función si se comprime o si se expande adiabáticamente, ¿sí? Y en estos casos, esta igualdad me dice que el trabajo se va a comportar como una función de estado, porque delta U es una función de estado. Entonces, dijimos, por ejemplo, en este caso, vamos a considerar que es una expansión. Entonces estoy en un estado inicial, adiabáticamente llego hacia un estado final, ¿sí? Y quiero conocer cuál es la variación de la energía interna de ir de 1 a 2 de manera adiabática. Bueno, primero que nada, como es una expansión, voy a pasar de un volumen inicial menor a un volumen final mayor. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es una expansión. Entonces, este trabajo de expansión va a ser negativo, como me dicen ahí, ¿no? ¿Sí? El sistema se expande, realiza un trabajo sobre el entorno. Entonces, si el sistema se expande, ahora lo que vamos a ver es que la temperatura necesariamente va a descender. ¿Por qué? Porque este delta U para un gas ideal solo depende de la temperatura. Entonces, lo que perdió el sistema como trabajo, lo tuvo que utilizar a costa de la energía interna de ese proceso. Fíjense, como todavía no sé calcular, perdón, ¿cómo puedo calcular la variación de energía interna de este proceso? Que ahora lo que vamos a ver es que siempre una expansión adiabática va a implicar una disminución de la temperatura. La podemos pensar como un proceso que ocurre a volumen constante más un proceso que ocurre a temperatura constante. Estos se acuerdan que siempre eran isotermas, ¿no? Donde cada uno de los puntos representaban temperaturas iguales, ¿sí? En un diagrama de PV. Entonces, podemos pensar que el gas primero bajó su presión manteniendo el volumen constante y después cambió su volumen a temperatura constante. Entonces podemos pensar, como U es una función de estado, no importa si viene por esta adiabática o si viene por
estos dos caminos siempre y cuando llegue al mismo punto final y parta de la misma situación inicial. Entonces, la diferencia de energía interna de este proceso o de esa transformación adiabática puede estar dada, si tomo el camino que yo les dije recién, por la variación de energía interna del proceso que ocurre a volumen constante, más la variación de energía interna del proceso que ocurre a temperatura constante. Para este de acá, esto es un enfriamiento, o sea, paso de una isoterma de mayor temperatura a una de menor temperatura. Es un enfriamiento isocórico, bueno, en el que particularmente acá se considera cuasiestático porque quiero que todo mi proceso sea reversible, entonces estamos considerando procesos infinitesimales. Y siempre delta U se va a describir como N por CD por delta T, eso ya lo vimos recién. Para un gas ideal, no importa si el proceso es a volumen constante o no, pero siempre se describe así, como N por CD por delta T. Y para la segunda parte, que es una expansión isotérmica cuasiestática, si es isotérmica, delta U tiene que ser necesariamente 0. ¿Sí? Entonces, la variación de energía interna va a estar dada solamente por lo que el valor que me va a dar esta primera etapa de acá, esta, en donde sí hay una variación de temperatura. En esta que no hay variación de temperatura, no me aporta nada, no hay una variación de la energía interna en esta etapa de acá. O sea que la variación interna de un proceso adiabático finalmente va a estar dada por esa misma fórmula de N por CB por delta T. ¿Sí? Y el trabajo de expansión, que va a ser igual a esa variación de energía interna del proceso adiabático, se va a expresar de la misma manera, como N por CB por delta T. Se dan cuenta cómo el trabajo se comporta como una función de estado y va a depender solamente de la temperatura final e inicial de ese proceso. ¿Sí? Sí, profe. Esto de acá es bueno, es lo que yo les decía, es la ecuación que me va describiendo punto a punto la relación entre la presión y el volumen y la temperatura en transformaciones adiabáticas. No los quiero marear tanto con la deducción, no es compleja, o sea, finalmente lo que vamos a terminar encontrando son relaciones muy parecidas a las que nosotros conocemos en gases ideales, transformaciones cotidianas que no implican que sean adiabáticos, que era P por B sobre T es igual a P por B sobre T, de dos estados diferentes, pero acá en este caso, las ecuaciones que vamos a hallar tienen esta forma, que en el estado 1, la presión por el volumen elevado a la gamma es igual a la presión por el volumen del estado 2 elevado también este volumen 2 a la gamma, donde gamma es la relación de CP dividido CB. Y usando la ecuación de gases ideales, puedo, en vez de expresar esto en función de volumen y presión, lo puedo expresar en función de presión y temperatura, o en función de temperatura y volumen. Son tres ecuaciones que me vinculan las variables de presión, volumen y temperatura en este tipo de transformaciones adiabáticas reversibles en gases ideales. Esto lo van a tener, la expresión no es necesaria que la sepan deducir, pero acá está la deducción de cómo llegar a cada una de las expresiones, a estas expresiones finales que tenemos acá. Esto es matemática, no es tan importante que lo sepan, pero está bueno siempre que lo entiendan. Acá lo único que se plantea es que la variación de la energía interna en un proceso que ocurre adiabáticamente solo va a estar de la mano de la variación de trabajo. La variación de trabajo siempre se puede expresar como para un proceso cuasi estático, bueno, acá yo ya lo igualé, pero siempre se expresa como menos P externa diferencial de B. En particular, como es un proceso cuasi estático, la P externa se iguala a la presión del gas, porque están en equilibrio, todo el tiempo está en equilibrio el gas. Y la presión del gas, por la ecuación de gases ideales, se puede poner en función del volumen. En vez de poner presión, se pone volumen. Y de ahí, haciendo un par de conversiones y de integrando y aplicando propiedades de logaritmos y demás, se llega finalmente a la deducción que les comentaba antes, ¿sí? Pero ¿qué tiene de poderoso esto?
es que yo puedo encontrar una forma de vincular punto a punto la expresión de la presión y el volumen para, por ejemplo, hallar el trabajo, si quisiera calcular el trabajo de este proceso sin utilizar la variación de temperatura, cosa que no es demasiado práctica porque para eso tendría que encontrar esta constante, o sea, hacerlo de una manera más compleja que la que recién hallamos nosotros, que es considerando directamente que el trabajo de expansión se puede calcular como N por C por delta T. Digamos, a fines prácticos, esta ecuación de Poisson les va a servir cuando a ustedes les falte, por ejemplo, sepan que es una transformación adiabática y solo tengan, por ejemplo, la presión y el volumen de la etapa 1 y uno de los dos datos de la etapa 2. Entonces, sí o sí necesitan esa ecuación de Poisson para poder vincular el estado 1 con el estado 2. ¿Sí? Porque ahí en ese caso no podrían calcular P por B sobre T del estado 1 igual a P por B sobre T del estado 2. ¿Sí? Sino que la que es correcta de usar es la que vimos recién. Pero bueno, como una vez más les voy a decir, esto se consolida haciendo los ejercicios. Por ahí ahora es mucho desarrollo matemático, pero básicamente lo que queremos acá es encontrar cómo se vinculan estas funciones termodinámicas, estas funciones de estado, en distintos tipos de procesos. Ya habíamos visto en procesos isocóricos, isotérmicos, isobáricos, y acá para un proceso que ocurre adiabáticamente, por ejemplo. ¿Sí? Profesora, Sí. esa gráfica que está ahí, ¿no? En donde muestra el área del trabajo, ¿no? Sí. En la única que no se da en estos procesos isocóricos. Exacto. Porque ahí en ese caso, este delta B es 0, entonces no tengo un área bajo la curva. En realidad, siempre el trabajo, está, como es la integral de la función que está describiendo la presión con el volumen, siempre es el área bajo la curva. No me quería, yo les comentaba en la primera clase que no me quería meter tanto en la parte matemática de eso, sino que, bueno, me importaba esto, que ustedes entiendan que en función de qué tipo de proceso está ocurriendo, qué ecuación era la apta, la que tenía que utilizar. Pero sí, es el área bajo la curva. Si el delta B es 0, el área bajo la curva es 0. Y ya me estoy quedando sin tiempo otra vez. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Igual creo que con los ejercicios lo vamos a Va a fijar ser mejor. más sencillo, yo les prometo. Una cuestión. Me dijo, creo que se los dije a la mayoría, pero hubieron varios que se unieron después. Obviamente siempre es mejor que podamos arrancar las clases a las 6, como debería ser la materia, más que nada para que tengamos más tiempo para esto, consultas, ejercicios, por ahí dejar tiempo, o sea, yo siempre llego un cachito antes, incluso si ya tenemos un aula asignada, siempre me pueden encontrar antes de las 6 para alguna clase de consulta de algún ejercicio en particular, bueno, no importa. O sea, siempre es mejor ir a la universidad. Y Juan lo que prometió es tratar siempre de hallar algún aula para nosotros ahí en UNAUR, en la sede de Origone. Pero bueno, en el caso que ya no encuentre, si hay novedades, yo siempre lo voy a comunicar por WhatsApp y si tengo tiempo también lo voy a subir al campus, pero él me decía que hasta último momento del mismo lunes no me lo puede confirmar. Entonces, estemos atentos a que si yo por ahí les cambio a último momento, o sea, lo mínimo de margen que necesitan ustedes, que sería 2 horas como para llegar a la clase. Hola, profe. Sí, yo Hola. justamente recién vuelvo porque fui a la universidad y nada, salí del trabajo y cuando vi dije, ay, no, el virtual me quería morir. No. Pero disculpe que me conecté tarde. ¿No estabas en el grupo, Yamila? No estoy, por eso. Ahora, si me pueden Ah, pasar el link. ¿ahora ya te pusieron o viste que yo puse el link en el campus? Ah, listo. Ah, ya me agrego entonces. Únanse ahí. Pero digamos, lamentablemente, bueno, ¿y qué me ibas a decir con respecto al viaje? Claro. No, sí, que 2 horas está bien. La mayoría tenemos. Es un margen
hagamos eso. Yo le voy a decir a Juan que necesitan como máximo 2 horas, perdón, como mínimo 2 horas para poder eventualmente llegar a la clase. O sea, como tarde a las 4 menos algo me debería estar ya confirmando si consigue o no consigue aula, como para todos encontrarnos en la universidad o eventualmente en el Calasanz. Pero digamos que el plan A de él óptimo, y mío también, obviamente, porque para que nos dé más tiempo y estemos más tranquilos, es tratar de ir a la universidad. Si no hay novedades, nos encontramos siempre por default en Calasanz 18:30. Perfecto, profe, genial. Bueno, ¿quieren que hagamos alguna cosa de resumen de lo que vimos hoy? ¿O prefieren que ya asimilar un poco? No sé ni qué hora es. Sí, Son las profe, 8. a mí me Vamos a las gustaría, 8. si lo puedo, me queda bien en claro, como Sí, dijiste hace un ratito, de cada cosita tiene su fórmula. Si pasa sí. en tal caso tal forma, en tal caso tal otra. Si podías repetir eso, así queda más en De lo claro. que vimos hace un rato. Sí, 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 de esto. Las fórmulas más importantes que a mí me interesa que conozcan, obviamente es de la primera ley, esa la tienen que conocer de cabeza. La primera ley para sistemas cerrados siempre me va a decir que la variación de energía interna va a estar dada por el calor más el trabajo intercambiado en el proceso que yo esté estudiando. ¿Sí? La variación de energía interna, ¿de quién es? ¿A quién se refiere esa variación de energía interna? Al sistema. ¿A quién? Al sistema. Al sistema. Perfecto, muy bien ahí el que contestó sistema. ¿Y el calor y el trabajo se refieren al sistema o, bueno, sí, de alguna manera también se refiere al sistema, pero siempre se vincula a un proceso, a una transformación? O sea, no podría haber calor ni trabajo si no hay un proceso involucrado, ¿sí? Si no hay una transformación involucrada. Pero quien varía la energía interna obviamente es el sistema, a costa de intercambiar calor o trabajo. Eso es lo que me dice la primera ley, que su variación de energía interna del sistema que yo esté estudiando siempre va a estar dada por estas dos, por estas dos variables, calor y trabajo, ¿sí? Calor, ya habíamos visto algunas formas de calcularla. Trabajo, siempre que hagamos mención a trabajo de expansión-compresión, ya también vimos en la primera clase cómo calcular. Pero este trabajo que aparece acá también, por ejemplo, puede involucrar perfectamente un trabajo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces acá vimos distintos ejemplos de cómo quedaría esta variación de energía interna en estos 3 sistemas. Después, algo que me parece importante también que sepan y que recuerden es la entalpía, que es una nueva función de estado, que va a estar dada por la energía interna más el producto de P por B. ¿Y para qué se define la nueva función de estado? Porque matemáticamente es más sencillo para ciertas transformaciones, en particular las que ocurren a presión constante, ¿sí? Después vimos que esa variación de entalpía es directamente el calor intercambiado a presión constante. Y estas son 2 fórmulas importantes para que las sepan. Hasta este momento habíamos visto que esto ocurre si el proceso ocurre a volumen constante o a presión constante. Pero 2 diapos después vimos que esas 2 mismas expresiones se utilizan siempre. Esto en cualquier, para gases ideales, perdón chicos, se usan siempre independientemente si el proceso ocurre a volumen constante o no. O sea, si es a presión constante también se usa esto, si es a temperatura constante también se usa esto, pero obviamente va a ser 0, porque delta T va a ser 0. Y para la entalpía también se usa esa expresión, siempre, independientemente que el proceso sea a presión constante o no. Esas son 2 fórmulas que también es importante que conozcan. Entonces, por eso es lo que decíamos, que para la energía interna y para la entalpía, el factor que va a empezar va a ser la temperatura. La presión, pero siempre que esté hablando de presiones muy altas, ¿no? Si estoy en presiones bajas quiero decir normales, de una atmósfera, o sea, cerca de lo que nosotros vamos a hablar, de un bar, 5 bares, 10 bares. Si estoy a mucho más, obviamente ahí sí ya empiezan a pesar otros factores, y esto ya no vamos a estar hablando de gases ideales, sino que
por ahí quizás ya tengamos que hablar de gases reales, y etcétera. Ahí ya nos van a cambiar las cuestiones. Y después acá, ¿cuál era el vínculo entre CP y CB? ¿Y por qué quiero saber ese vínculo entre CP y CB? Porque para calcular tanto delta H como delta U, es importante conocer cuál es el valor de CP y CB, ¿sí? En gases ideales vimos que se vinculan a través de la constante de los gases ideales. En sólidos y líquidos, como no hay una expansión-compresión, CP y CB es aproximadamente el mismo. Y no se habla de CP y CB, se habla de capacidad calorífica para una fase condensada. Y después vimos esto de los procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos, la particularidad es que no hay una transferencia de calor entre quienes. Entre el Hola. sistema y el Sistema y el entorno. entorno. No hay Perfecto. cambio No, de yo para que materia. no estar sola, me quedan 2 No, sí, minutos. Estoy profe. Entonces, si no hay una transferencia de calor entre el sistema y el entorno, ¿qué me decía la primera ley? Que la energía interna solo va a estar asociada a una transferencia, sí, digo bien, una transferencia de trabajo, ¿sí? El trabajo se comporta como función de estado. Y el trabajo entonces se va a poder calcular con la fórmula que vimos hace un rato de N por CB por delta T. Nuevamente caemos con esto, N por CB por delta T. Y además hablamos muy por arriba de la ecuación de Poisson que me vincula esta relación de presión, volumen, temperatura en una transformación adiabática reversible. Porque para la deducción uno supone que es un proceso, acá, supone que es un proceso cuasiestático reversible. ¿Por qué remarco esto? Porque hay ejercicios en la guía que van a hacer una transformación adiabática reversible y puedo usar esa ecuación de Poisson sin problemas, pero van a haber ejercicios que van a ser no cuasiestáticos y sí adiabáticos, y entonces acá ya no vale esto. Y voy a tener que recurrir a otra manera, a otra forma para calcular cuál es no sé, esa relación entre presión, volumen y temperatura o lo que fuera. Ya cuando nos enfrentemos con los ejercicios, ahí vamos a ir decidiendo qué es lo más conveniente en cada caso, ¿sí? Y hasta ahí llegamos por hoy, porque después ya vamos a hablar de entalpías asociadas a reacciones químicas o a cambio de fases, que por ahí es un poquito más una vuelta de rosca de lo que estamos hablando ahora de entalpías, pero bueno, no quiero